Pues vamos a ponernos de pie, vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Vamos a abrir la escritura en la carta de Gálatas, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a leer en el capítulo 6, amén. Si usted trajo su Biblia, abra su Biblia, y si no la trajo, aquí estará enfrente, amén. Proyectándose para que lea juntamente con nosotros la palabra de Dios, amén. Gálatas capítulo 6, verso 1 al 3, ¿estamos listos? Amén, dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevando los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree que ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Esta es la escritura. Así es que vamos a orar en el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendice, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su asiento. Dios les bendiga. El título de este mensaje es ¿cómo debo ayudar a otros? ¿Cómo debo ayudar a otros? Y es una pregunta, el cual en esta noche el objetivo de este mensaje es que de lo que ya sabemos volvamos a recordar algo que es tan indispensable para nuestras vidas como hijos de Dios cumplir. Y es ayudar a los demás, ayudar a otros, dice la escritura. Y si nos damos cuenta lo que leímos, quiero leer el verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y este texto, esta carta que escribe Pablo a la iglesia de los Gálatas, la está dirigiendo específicamente a la iglesia, al pueblo del Señor, a los que habían aceptado a Jesús ya en ese tiempo. No la está escribiendo, no está siendo dirigida a las personas que no habían recibido a Cristo. Les está hablando directamente, como en esta noche, hoy a nosotros, a la iglesia del Señor. Y es que es uno de tantos otros textos los cuales nos invitan que como hijos de Dios ayudemos a otros. Solamente es uno y quiero enfocarme solamente en este texto por ahorita. Y lo que leímos al respecto, el verso 1 es algo que nos da a entender muchas cosas, porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiere decir que nosotros, aún siendo hijos de Dios ya lavados y comprados por la sangre de Cristo, estamos expuestos, no somos exentos de no cometer una falta delante de Dios. Entonces, dentro de la iglesia también este texto nos da a entender que como iglesia hay espirituales y quienes no son espirituales. No dice más espirituales, sino dice espirituales. Ustedes que son espirituales, ayudadle a aquel que sea sorprendido en una falta. Entonces, dentro de nosotros, dentro de este grupo, dentro de la iglesia, hay esto, que somos espirituales y algunos no somos espirituales. Por lo que da a entender el texto, la palabra de Dios, de que el que no es espiritual tiende a cometer más faltas delante del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos buscar todos los días de ser espirituales para no caer en las faltas que no le agradan a Dios, en las faltas que vamos a cometer
para ofender a Dios. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es ser espirituales, y aquellos que dentro de la iglesia son sorprendidos en una falta, en un error, los que somos espirituales y los que no somos espirituales, tenemos que ayudarlos. Pero el texto nos dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Entonces, los espirituales vamos a restaurar a aquellos que hemos caído en alguna falta, que hemos cometido alguna falta. Y lo que el texto nos explica es que lo debemos de hacer con un espíritu de mansedumbre. Y no está mal esto de lo que la Biblia nos dice que tengamos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Si nosotros como iglesia y somos espirituales y vemos caer a uno de los que no somos espirituales, debemos corregirlo, debemos ir, pero con un espíritu de mansedumbre. Y lo que termina el texto diciendo: considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Ahora, si leemos el texto así solamente, vamos a decir, entonces aquel que es espiritual no es tentado, porque el texto dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro que si somos espirituales también somos tentados, pero lo que quiere decir la escritura es que no vayamos nosotros a caer en esa tentación. En la traducción lengua actual es lo que dice, pero debemos considerar entonces cuando si nosotros vemos a un hermano, que en este caso lo llama la escritura no espiritual, debemos ir hacia él, y es con el único propósito de ¿qué? De restaurarlo. De que si cada uno de nosotros en algún momento ve una situación así y quiere ayudar a su hermano, tiene que ser con el propósito de ayudarlo a restaurarlo en el camino del Señor, no con un propósito diferente, ¿verdad? No con un propósito de investigar qué pasó, por qué cayó, cuál fue la situación, porque de eso de nada sirve. Solamente si vamos a restaurar a alguien, ayudar a alguien, que sea con ese único propósito de que sea restaurado en la iglesia para la honra y la gloria de Dios, y hacerlo de una manera de la cual nos explica la palabra de Dios. Porque muchas de las veces nosotros como seres humanos sociales que somos, si no lo hacemos de la manera correcta, si queremos ayudar a alguien pero no lo hacemos de la manera correcta, podemos también ofenderlo. En vez de ayudarlo, podemos dañarlo más aún. Entonces, por eso la escritura al final dice que debemos considerarnos a nosotros mismos cómo vamos a ir a ayudar a esa persona para que sea restaurada. Y esto sucede dentro de la iglesia, no es algo que no pueda pasar dentro de la iglesia, puede pasar, y eso hemos sido testigos, algunos, si no la mayoría, de que alguien puede cometer un error, de que alguien puede ser encontrado en una falta, y la escritura nos dice que no lo condenemos, que no lo acabemos de machacar, de enterrar, por decirlo de alguna manera, sino que si lo vemos que comete una falta, entonces ir a ayudarlo con un solo propósito, y el propósito sea de restaurarlo dentro de la iglesia para que siga en el camino de Dios. Y es lo que nos dice este texto, para que nosotros en este día hagamos esta conciencia de que tenemos que hacer eso con aquel que, si nosotros somos espirituales, vemos a uno que no lo es y comete alguna falta, es sorprendido en una falta, tenemos que ayudarlo, pero hacerlo de una manera que la escritura nos dice: ir hacia él con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a caer en algún error, en lo mismo que tal vez esa persona hizo. Entonces es importante que nosotros pensemos en esto, amén. Así es que para la próxima que nosotros veamos
seamos testigos de un acontecimiento así, sepamos, consideremos cómo vamos a llegar delante de ese nuestro hermano que cometió un error. Y eso sin duda alguna le ayudará a ser restaurado en la iglesia. El otro texto que dice, el verso 2 dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, como mencionaba hace un momento, esto es para la iglesia del Señor, esto es dentro de la iglesia, esto puede acontecer dentro de la iglesia, así es que no nos sorprenda algún acontecimiento que pueda suceder hablando de esto dentro de la iglesia, pero ahora sabemos cómo debemos aproximarnos a una persona que pueda caer, a cometer un error, a ser sorprendido en una falta delante de Dios. Sabemos cómo debemos aproximarnos a esa persona, con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos para la iglesia. Ahora, el título del mensaje es ¿cómo debo ayudar a otros? Y nosotros ciertamente pertenecemos a la iglesia, somos de la iglesia, somos del cuerpo de Cristo, pero hay algo muy importante que nosotros para ayudar a alguien dentro de la iglesia, la Biblia nos demanda que tenemos antes que ayudar a alguien más. ¿Por qué? Porque no solamente pertenecemos a la iglesia, no solamente eso, sino que pertenecemos a una familia, porque la familia se conforma de, la iglesia, se conforma de familias. Entonces, antes de poder ayudar a alguien dentro de la iglesia, debemos considerar ayudar a aquellos que están cerca de nosotros, y en este caso, pues es la familia, porque es muy importante, y la Escritura nos dice, lo vamos a ir viendo en un momento. Ahora, si yo como espiritual, por poner un ejemplo, no es que lo sea tal cual, cometo errores, pero poniéndome como ejemplo, yo como espiritual quiero ayudar a alguien más, pero dentro de mi casa, la relación inmediata, en este caso es mi esposa, no está bien, entonces no me voy a sentir cómodo, no voy a tener la autoridad para poder ayudar a alguien más. ¿Por qué? Porque mi relación inmediata, que en este caso es mi esposa, no está bien. Entonces es bien importante que estemos bien con la familia, y es a quien nosotros debemos ayudar principalmente, antes que a nosotros como hermanos dentro de la iglesia. Y hay un texto que nos dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, esto nos obliga a que nosotros como espirituales, o que dentro de la iglesia queremos ayudar a alguien, nos obliga a que nuestras relaciones inmediatas, en este caso nuestro cónyuge, nuestros hijos, tiene que ser una relación fuerte, una relación que honre, que glorifique el nombre del Señor, porque la misma Escritura nos dice que tenemos que nosotros que proveer primeramente para los de nuestra casa. Y en este caso, hablando de lo que es la familia, se conforma de un matrimonio, de una pareja. Entonces, es a quien nosotros, los casados, en este caso, hablando del matrimonio, es nuestro próximo prójimo, es nuestra pareja. En el caso de los hijos, son los padres hacia los hijos también. Pero es importante de que nosotros dentro del núcleo familiar haya relaciones fuertes, haya relaciones sanas, para que eso a nosotros nos dé autoridad también para poder corregir a alguien o ayudar a alguien dentro de la iglesia que no sea familia de nosotros. Porque si dentro de la iglesia
nos sentimos espirituales y queremos ayudar a alguien más, y nuestra relación en la familia no es la que Dios le agrada, no es la correcta, tarde que temprano alguien nos va a decir las cosas que le estamos diciendo y nos las van a regresar para atrás. Entonces es importante que como matrimonios, empezando desde el matrimonio, una familia se conforma de matrimonio, los hijos, empezando desde el matrimonio, en esa área tenemos que empezar a ayudar a ese otro, que en este caso es mi esposa, ella, su esposo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestra esposa? ¿Usted cree que su esposo o su esposa requiere ayuda o no? Claro que requiere ayuda. Yo ocupo ayuda de mi esposa en algunas áreas. Ella ocupa ayuda de mí en algunas áreas. La Biblia nos dice en Efesios 5, capítulo 5, versos 23, por lo demás cada uno de vosotros, hablando a los esposos, dice, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, tenemos que cumplir este mandamiento de parte de Dios antes que querer ayudar a alguien más. Porque si por muy espirituales que nosotros seamos o nos sientamos dentro de la iglesia, si queremos ayudar a alguien que ha sido sorprendido cometiendo alguna falta, pero nuestra relación dentro del hogar, dentro del matrimonio no es la correcta, no vamos a tener la autoridad para hacerlo. Y tal vez lo podemos hacer, pero no va a tardar alguien que nos va a decir las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de dar un consejo. Y nos vamos a sentir mal, no vamos a glorificar a Dios en ese aspecto. Entonces, tenemos que empezar inmediatamente desde el fondo, desde la raíz, y en este caso la iglesia se conforma de familias, una familia de matrimonios, de hijos. Entonces, si queremos ayudar a los demás, es importante que nos ayudemos primeramente los matrimonios, las parejas. El texto que leímos dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y es que dentro de la relación matrimonial hay veces que nosotros como hombres no entendemos a las mujeres. Y usted, varón, ha de saber eso. Pero la palabra de Dios nos dice solamente ámenlas. Solamente hay que amar a nuestras esposas. Y de esa manera las vamos a ayudar, que se sientan amadas, que se sientan comprendidas, porque somos diferentes, y en esos momentos que de repente a las mujeres les agarra, si no las entendemos en esas etapas de su vida, no las vamos a ayudar. Entonces es importante que las ayudemos, y cómo las podemos ayudar es amándolas solamente. Como sean ellas, hay que amarlas. No hay que sacarles en esos momentos sus defectos, sus errores. Regresar 20 años atrás, que cuando nos casamos y si no hubiéramos hecho esto. No, solamente hay que amarlas, y de esa manera vamos a ayudar al otro, que en este caso inmediato es nuestro cónyuge. Y las esposas también, para que nos ayuden a nosotros los hombres que gritamos que nos respeten. Solamente hagan eso, respétenos. Y nos sentimos bien cuando nos respetan, ¿sí o no, varones? O se siente bien que su esposa lo denigre y que no le haga caso. No. Entonces, si usted quiere ayudar a su esposo, respételo. Que no tenga ganas de estar con usted un día, déle permiso que se vaya. Entonces, él va a regresar contento. Pero y de esa manera, aunque son cosas tan pequeñas, pero es algo que va a causar efecto en nuestras vidas, en nuestras relaciones, pero es necesario hacerlo. Por eso mandé de vacaciones a mi esposa una semana. Acaba de regresar de Florida ayer. Pero no, todo bien, y es que eso se tiene que hacer. El otro día en la casa teníamos que tirar un pino, que el vecino cada rato me hablaba, tu pino se va a caer encima de la casa.
y lo tuvimos que tirar, pero yo había planeado ir con los hermanos, me invitaron a caminar a Yosemite, y ahí se quedaron tirando el árbol. Yo me fui y le dije, voy a ir, ándale. Me fui, regresé hasta la noche, las 9 de la noche, pero esas cosas ayudan al cónyuge a pensar, a meditar, a respetarlo, y eso se tiene que hacer. Entonces, de esa manera nos ayudamos. Hay una relación fuerte, hay una relación de confianza. No hay que querer tener al marido aquí nomás, y necesitamos ir a la tienda y hay que llevarlo a la tienda, a traer un paquete de tortillas nomás. No. Y de esa manera nos ayudamos, crecemos en nuestras relaciones, pero es necesario empezar por ahí. Y hay muchas otras cosas que podemos seguir hablando al respecto, pero tenemos que empezar ahí, tener una relación fuerte entre los cónyuges para poder ayudar a alguien más. Si eso no lo hacemos, no vamos a poder ayudar. Como matrimonio, la familia, los que somos padres, tenemos hijos. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? Es necesario que nosotros los ayudemos. Proverbios capítulo 22, verso 6, ¿qué es lo que dice? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y digo esto, nosotros ya pasamos por 3 niños, 2 de ellos ya tienen 18 años, la otra tiene 14. Pero es bien importante dentro de la familia ayudarlos. Si nosotros no hacemos algo al respecto para inculcarles desde su tierna edad los mandamientos, preceptos y temores hacia nuestro Dios, ellos pueden fracasar en su vida adulta. Por eso, y la Escritura no se equivoca, instruye al niño en su camino. Como padres, es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos, para que cuando sean grandes no se separen, no se aparten del camino de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, pero esa es mi responsabilidad. Es cierto, es su responsabilidad, pero al hacerla, al cumplirla bien, usted lo va a ayudar en un futuro. Cuando sea, perdón, voy a tomar agua. Pueden tomar agua si quieren también los que tienen. Los podemos ayudar en su vida adulta, dentro de lo secular. A los niños ahorita en la escuela, nosotros venimos a la iglesia, les enseñamos como padres, pero dentro de la iglesia, de la escuela secularmente hablando, están inculcando cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros no los ayudamos a corregirlos, a enseñarles lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios, va a haber confusión en sus vidas. Es importante que desde su tierna edad como padres nos sentemos con ellos, les hablemos mirándole a los ojos y decirles lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos vivido con Dios y sin Dios, inculcarles el temor de Dios, porque si no, alguien va a meter cosas en sus vidas que van a ir en contra de los preceptos, de los mandatos de Dios nuestro Señor. Y como padres ciertamente es nuestra responsabilidad, pero hay que hacerla y hay que hacerla bien, y eso va a ayudar a nuestros hijos para que cuando ellos tomen sus decisiones puedan tomarlas correctamente, basadas en los consejos que nosotros como padres por la palabra de Dios les dimos. Pero es necesario que nosotros lo hagamos. Mire, dentro de la sociedad, en las escuelas, ahorita se está promoviendo mucho lo que es la ideología de género, y nosotros escuchamos hablar por ahí una que otra palabra de eso, pero damos por sentado que nuestros hijos están bien aquí, que escuchan la palabra de Dios, que saben lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero es importante que nosotros les informemos de lo que es todo esto, porque si no lo hacemos,
Ellos lo van a hacer a su manera, los que les enseñan estas cosas, y esto es dentro de la escuela. He estado estudiando al respecto y venía platicando con mi esposa de esto, y esto es tan grave dentro de nuestra sociedad, y viene de lo que es de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Su agenda de ellos hasta el 2015, el propósito era que todos los gobiernos del mundo, todos los estados del mundo o países, para el 2015 tuvieran ya establecido como ley el aborto, que toda mujer tuviera derecho a abortar. Y si nos damos cuenta ahorita, de unos años para acá, eso se ha promovido más. Entonces, como no lo pudieron lograr en la Agenda 2030, el propósito de ellos es lograr esto de que todas las mujeres tengan el derecho de abortar, incluso hasta antes de unas semanas antes de los 9 meses. ¿Por qué? Porque hay planes para ellos. Ellos dicen que para combatir la pobreza es necesario que no nazcan más personas, y de alguna manera u otra esto lo están promoviendo. Y si usted mira el mapa que define a los países que ya han aprobado esta ley, son bastantes ya. Entonces, y esto es lo que están enseñando dentro de las escuelas, que pueden tener opción nuestros hijos en cuanto a la ideología de género. Y fíjese lo que dice lo que es la ideología de género en la sociedad. Dice que entendemos por ideología de género es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad de la afectividad humana como un hecho puramente psicológico. O sea que quieren inculcarles esto, y psicológico y cultura solamente, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza. Y eso es lo que enseñan. Ahora a nuestros hijos en las escuelas les enseñan esto, que si ellos se sienten mujeres, hablando de los hombres, o las mujeres, hablando de las mujeres, se sienten hombres, que ellas pueden hacerlo, y los gobiernos están apoyando esto, y como padres nos están quitando la autoridad de corregirle esa área a nuestros hijos, porque si un niño decide que es otra cosa de lo que su cuerpo físico la determina, y nosotros nos oponemos a eso, podemos entrar en problemas. Entonces, y todo eso les están inculcando a nuestros hijos. Ahora, y yo comentaba con mi esposa hace un momento que veníamos, ¿cuál es la posición de nuestros jóvenes, de nuestros hijos en estos aspectos, en estos puntos, en cuanto al aborto y todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es el pensamiento, incluso de nosotros, que somos pro aborto, o sea que estamos en contra del aborto? ¿Estamos capacitados o podremos defender bien estos puntos que son de suma importancia dentro de la sociedad y por supuesto dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra perspectiva en la juventud de estos puntos, los cuales son importantes? Entonces, como padres, a nosotros nos corresponde hablar de todas estas cosas con nuestros hijos. ¿Cuál es su punto de vista en estos casos? Mirándolos a los ojos, ¿qué piensas tú de esto? Y de esa manera nosotros vamos a ayudarlos a que cuando ellos sean adultos y tomen sus decisiones, sean basados en preceptos, en fundamentos que teman a Dios nuestro Señor. Y de esa manera nosotros los vamos a ayudar, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y al rato nuestros hijos andarán todos confundidos, que no saben qué son, quiénes son, a dónde van, de dónde vienen, ni quiénes son sus padres. Y eso no puede acontecer en alguien que quiere ayudar a alguien más que no es de la familia. Tenemos que empezar primeramente dentro de lo que es la familia, a consolidar, a establecer, a fundamentar las bases para que seamos fuertes como familia, para poder tener esta autoridad de la cual queremos efectuar o llevar a cabo dentro de la iglesia. Pero si nosotros no lo hacemos, pues ¿quién lo va a hacer? Alguien más lo va a hacer. Entonces debemos ayudar
cómo ayudar a los otros. Y es de todas estas maneras de las cuales estamos hablando. Y es importante hacerlo. Es algo que se tiene que hablar con el propósito de ayudar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, las personas inmediatas que están cerca de nosotros, ayudarnos unos a otros. ¿Para qué? Para establecer familias fuertes y como consecuencia una iglesia fuerte que teme a Dios. Pero si no lo hacemos, pues vamos a estar errando. Entonces, y la palabra de Dios nos da como ejemplo de que debemos proveer primero para los de la casa antes que los demás, porque si no, dice la escritura en Timoteo, somos peor que un incrédulo. Entonces es importante que nosotros hagamos esto con nuestra familia, con los que están inmediatamente a nosotros cerca, de esa manera nos estamos ayudando. Y es que la familia es importante. Jesús nos dejó un ejemplo en Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. El verso 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Dice, y desde aquella hora el discípulo recibió a la mamá de Jesús en su casa. Quiere decir que Jesús no dejó desamparada a su madre, se la encargó a Juan y desde ese momento Juan la recibió en su casa. Entonces la familia es un núcleo muy importante en el cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener en cuenta de que es importante fundamentar, poner las bases, que una familia sea sólida bajo los temores, preceptos que Dios requiere de nosotros como hijos de Dios. Y cuando nosotros hagamos esto y tengamos una familia estable, una familia que alaba, que glorifica, que representa a Dios, entonces podremos ayudar a aquellos dentro de la iglesia. Primero está la familia, bueno, hablando de la familia, el matrimonio, los hijos y después la iglesia. Es algo que es el orden que tenemos que llevar. No podemos brincarnos algún punto de estos. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que no requiere estudiarlo a fondo. Es algo lógico que tiene que ser así. Después entonces podemos sí ayudar y cumplir este texto que dice la escritura de que nos ayudemos unos a otros. Gálatas capítulo 6, ahora hablando dentro de la iglesia, Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, después de cumplir todas estas cosas, luchar, procurar, hacer estas cosas, tenemos entonces, ahora sí que, cuando tengamos la oportunidad, hacer bien a todos y principalmente a los de la familia de la fe, hablando de la iglesia. Gálatas capítulo 5, verso 3 se dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Efesios capítulo 4, verso 32, hablando de lo que es la iglesia, dentro de la iglesia, ayudarnos, dice, más bien sed benignos los unos con los otros, más bien ser buenos unos con los otros, hablando de la iglesia. Y que siendo que también misericordiosos dentro de lo que es la iglesia. Y luego perdonándonos los unos a los otros. Y es algo que tenemos que hacer, perdonándonos unos a los otros. Ahora, esta palabra perdonándonos los unos a los otros nos da la pauta, nos da un paréntesis para poder establecer ahí de que dentro de la iglesia tal vez yo puedo ofenderlo. Pero la palabra de Dios dice que me tiene que perdonar o viceversa, y es algo que tenemos que estar haciendo continuamente, mostrar misericordia entre nosotros.
perdonándonos los unos a los otros. Así es que usted y yo debemos saber que dentro de la iglesia no somos perfectos, que yo me voy a equivocar, que usted se va a equivocar y que tal vez hasta podemos ofendernos en algún momento, pero debemos, dice la Escritura, ¿qué? Perdonarnos unos a otros. Debemos demostrar misericordia unos con otros. Y por eso el texto decía hace un momento que aquel que haya cometido una falta, así que fue sorprendido en alguna falta, hay que restaurarlo. ¿Pero con qué? Con misericordia, con perdón. Y de esa manera vamos a poderlo lograr. Pero antes de hacer esto, tenemos ya que haber perdonado lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi hijo. Para poder otorgar perdón a otra persona es muy importante que en nuestra vida no haya odio, no haya rencor, sino que nuestro corazón esté limpio, sin nada que nos estorbe, para poder perdonar a mi hermano que tal vez viniendo a la iglesia o dentro de la iglesia me va a ofender, pero yo lo puedo perdonar. Y usted me tiene que perdonar. Y no es una sugerencia que nos está haciendo la Escritura. No nos da opción de decir, si quieres perdona a tu hermano que te ofende. Si tienes tiempo y tienes ganas, pues dale misericordia. La Escritura es clara y nos dice, y esto nos habla de que dentro de la misma iglesia vamos a equivocarnos. Y quizás yo el primero, pero dentro de usted tiene que haber misericordia y perdón para conmigo, para perdonarnos y estar en paz y estar contentos, y que nuestra alabanza pueda llegar delante de la presencia del Señor, que no haya estorbo, para que cuando los hermanos aquí en el coro estén cantando cualquier canto que se esté dedicando al Señor, nuestra alabanza pueda llegar delante de la presencia de Dios como un olor grato, agradable, perfecto delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada de eso en nuestro corazón. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, porque dice, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así es que es algo que debemos estar conscientes. No debemos sorprendernos dentro de la iglesia si yo le fallo y le ofendo o usted me ofende. Es algo que procuramos todos los días no hacer, pero es que a veces reaccionamos, a veces sentimos y obramos, pero tenemos que mostrar misericordia y mostrar perdón también para con aquel que nos ofende. Y si alguien ofendimos, pues que también tenga ese sentir de perdonarnos. ¿Para qué? Para que así un día todos juntos lleguemos delante de la presencia del Señor, no haya estorbo en nosotros mismos, y de esa manera nos vamos a ayudar unos a otros. El hecho de que usted me perdone si yo lo ofendo, si le dije algo que no es correcto o no le dije algo que usted esperaba, porque uno ya ni sabe, me perdone, y de esa manera me va a ayudar a mí a seguir adelante. Porque ¿cuál es mi reacción si yo veo en alguien que no me perdona? Va a ser una actitud que me va a evadir, que me va a dejar con la mano estirada tal vez. Y eso me va a mí a hacer dudar de que seguiré viniendo a la iglesia. Mejor me voy, al cabo hay muchísimas. O dejo de ir a la iglesia. Entonces el perdonarme usted a mí por la ofensa que yo le hice, de esa manera usted me va a ayudar a permanecer en la iglesia, a estar en este lugar, a seguir teniendo la esperanza de que un día, si el Señor viene, nos vamos todos juntos. Entonces es una manera de la cual cada uno de nosotros podemos ayudarnos. Si alguien nos hace sentir mal, si alguien nos ofende de alguna manera y nos dimos cuenta, obviamente hay que ir a pedir perdón
y el que vaya a recibir la disculpa, el perdón, pues tiene que estar también abierto al diálogo, dispuesto a perdonar. No sea que uno se allegue a esa persona para pedir perdón y esa persona encerrada en su mundo y no, dentro de nosotros, la iglesia del Señor, dice el apóstol Pablo, tenemos que tener misericordia unos con otros, perdonándonos unos a otros, amarnos unos a otros, y de esa manera mutuamente nos vamos a ayudar unos a otros. Cuando nosotros escuchamos la palabra ayuda, inmediatamente pensamos en ayudar económicamente, materialmente, y si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo también. Y si tenemos el medio para hacerlo, hay que hacerlo también. Pero se necesita también en las áreas espirituales, en aquellas que no son físicas, donde hablando estas cosas como el perdón, la misericordia, si la aplicamos a alguien que lo necesita o alguien la aplica a nosotros, debemos hacerlo, y de esa manera nos vamos a estar ayudando. No hay que cerrarnos en la ofensa de hace 10 años o hace 5 años que me hicieron y yo sigo pensando en eso y no perdono porque no quiero hacerlo solamente. No nos vamos a poder ayudar unos a otros de esa manera. Tenemos que mostrarlo. ¿Por qué? Porque el hecho del apóstol Pablo escribir estas cosas nos da a entender que hay la posibilidad de que así sea entre nosotros, de que nos podamos ofender unos a otros, pero desata él lo que es la respuesta, el alivio, el remedio para esto, perdonándonos, soportándonos, teniendo misericordia unos por otros, y de esa manera nos vamos a ayudar, y puede ser más efectivo que lo económico, que lo material. ¿Por qué? Porque es algo espiritual en lo cual está poniendo en riesgo nuestra salvación, el no estar bien con el Señor. Entonces, de esa manera vamos a ayudarnos unos a otros, como dijo el apóstol Pablo. Ahora, eso nos corresponde por la cantidad grande de textos que hay en la palabra de Dios, y podemos pasar leyendo y leyendo y leyendo textos de la Escritura que nos dicen que cómo tenemos que ayudarnos unos a otros, pero solamente con esos nos vamos a quedar ahí. Ahora, entonces empezamos con lo que es la familia, empezando con el matrimonio, con nuestros hijos. Dentro de la iglesia es algo bien importante que nosotros debemos hacer si queremos ayudar a otros. No podemos ayudar a otros si nuestras relaciones personales no están bien. Entonces es algo por lo cual nosotros tenemos que empezar, y cuando nosotros hagamos todo esto, entonces vamos a tener la oportunidad de poder ayudar a alguien más, a aquel que necesita de Cristo, aquel que no conoce del Señor, poderlo ayudar también, porque ciertamente ellos necesitan la salvación. Lo que nosotros asumimos que ya tenemos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que tenemos que ayudarnos entre nosotros, pero que de aquellos que no han recibido al Señor, tenemos que ayudarlos también de alguna u otra manera. Pero para poderlo hacer es importante, es necesario empezar por todo lo que ya dijimos anteriormente, para que nuestra ayuda sea efectiva. Santiago capítulo 1, verso 27, dice el apóstol: la religión pura sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es algo que nosotros podemos hacer para ayudar a los demás. De alguna u otra manera tenemos que mostrar misericordia con aquellos que no están con nosotros, que no son como nosotros en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a lo que practicamos. Tenemos que amarlos también y tenemos que ayudarlos, nos dice la Escritura. Y de esta manera el apóstol Santiago dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
es algo que nosotros podemos hacer, que es necesario hacer de alguna manera u otra. Nosotros que no estamos en esta categoría de la cual habla el apóstol Santiago, hacerlo de alguna manera u otra, y de esa manera lo podemos ayudar a otros. Desde la antigüedad, en el Levíticos capítulo 19, verso 34, el Señor le dijo al pueblo de Israel, dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, aparte de lo que el texto nos dice de ayudarnos dentro de la iglesia, hablando, ya miramos hasta dónde tenemos que ir, pero también nos dice que debemos de ayudar a aquellos que no creen como nosotros, que no hagamos excepción de personas, porque no cree como nosotros, no lo vamos a ayudar, porque no piensa como nosotros, a él no lo ayudo. No, la Escritura nos dice que hay que ayudarlo también, que hay que ayudar a aquel que no cree como nosotros. En Levítico, y hay más textos también de los cuales podemos seguir hablando, el Señor no solamente se queda ahí, sino que también a través de su palabra nos dice que debemos ayudar no solamente a aquellos que no piensan como nosotros, que no son del cuerpo de Cristo, sino que el Señor nos enseña y debemos ayudar hasta nuestros enemigos. Vea hasta dónde va Dios con esto, donde quiere que nosotros obremos, donde quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Proverbios capítulo 25, verso 21 dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Mateo capítulo 5, verso 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ahora, bueno, sigue diciendo: haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Como hijos de Dios hemos hecho esto en algún momento. Es algo que tenemos que hacer para poder ayudar a alguien más. Vea el extremo hasta donde Dios nos quiere llevar, para que con el único propósito de ayudar a los demás, que aunque sean nuestros enemigos, que aunque nos ultrajen, dice aquí, nos aborrezcan, nos maldigan, debemos amarlos, debemos ayudarlos. Entonces, es algo que nosotros podemos hacer y nos exige la palabra de Dios seguir haciendo. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios, el amor que hemos recibido de parte de ese Dios que vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, a través de actos como estos, de los que presenta la Escritura, damos a conocer a ese Dios que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer algo al respecto. De esta manera nosotros vamos a ayudar a los otros. ¿Cómo lo podemos hacer? Con todas estas cosas que ya mencionamos. Lamentablemente hoy, en un mundo tan egocéntrico, en una sociedad que solo los comerciales, anuncios en televisión, en internet, se enfocan en ti solamente y te dicen que hagas, que inviertas, que puedes ganar más dinero, que solamente en ti, en ti, en ti, en ti, y otra vez en ti, y solamente tú. Te van quitando todas estas cosas tan indispensables para ayudar a los demás, porque tu inconsciente está captando lo que todos esos anuncios te dicen, y uno se enfoca tanto en esto que olvidamos todo lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo. Y de esa manera el propósito principal es dar a conocer a través de esto el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor que Él tuvo al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que ahora nosotros, por lo que hemos recibido,
podemos ayudar a los otros. Podemos ayudar a los otros de alguna u otra manera. No importa que nos maltraten, como dice la Escritura, que nos aborrezcan. El Señor nos manda a amarlos y a ellos también nos pide el Señor que los ayudemos, que no hagamos diferencia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer esto? Si dentro de la iglesia hay quien lo ha hecho y que lo hace, gloria al Señor, sígalo haciendo y del Señor seguirá recibiendo la recompensa. Pero si usted no lo ha hecho, la palabra de Dios nos demanda de hacerlo, de no solamente hacerlo con aquel que le cae bien, sino con aquel que lo maldice, con aquel que le ofende. Y de esa manera el Señor va a bendecir nuestras vidas. Que no nos enfoquemos solamente en nosotros mismos, en nuestra persona, en mi propósito, en lo que yo quiero lograr, olvidando aquel otro que está a nuestro lado y puede ser incluyendo nuestro cónyuge, donde tal vez en algún momento ya no se siente respetado ni por su propia casa, ni por sus propios hijos, o la esposa ya no se siente amada, ya no se siente confortada por su familia y puede estar viviendo un momento de soledad y nosotros queriendo ayudar al otro, cuando en nuestro alrededor próximo en cuanto a personas hay escasez de todo esto, de ayudar. Entonces es importante que nosotros hagamos esto. Requiere trabajo, claro que sí, pero hay un texto que dice la Escritura, Hebreos capítulo 6, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ministrado y ministrado aún los santos. Dios no es injusto. Dios a su tiempo dará la bendición a aquel que se preocupe por hacer estas cosas de ayudar al otro. ¿Cómo los ayudamos? Con todas estas cosas. Hay mucho que hacer dentro de la iglesia del Señor. Hay mucho que tenemos que trabajar personalmente, cada uno de nosotros, para poder lograr estas cosas. Pero como dice este texto, el Señor no es injusto. Algún día Él nos tomará y nos dirá lo que nosotros hicimos. Tomará en cuenta todo lo que nosotros hicimos, habiendo, dice la Escritura, ministrado aún a los santos. Entonces el mensaje de esta noche es cómo poder ayudar a los otros, a los demás, de todas estas maneras de las cuales estuvimos hablando. Y el propósito es que cada uno de nosotros en esta noche piense qué hemos hecho por alguna de estas cosas de las cuales se han hablado. Vamos a ponernos de pie y pensemos en esto, la importancia de lo que Dios nos pide. ¿Cómo debo ayudar a los otros? Pensemos en esto, que esta noche salgamos de este lugar pensando, ¿cómo puedo ayudar a los otros? O hemos querido ayudar a alguien más y en nuestra casa alguien está pidiendo ayuda a gritos, en silencio. Tenemos que ver todas estas cosas y sin duda alguna Dios bendecirá nuestras vidas cuando hagamos todas estas cosas. Yo le quiero invitar que pase a este lugar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir cumpliendo este mandamiento. No es una sugerencia de ayudar a los demás, de corregir a los demás, pero si hay algo por donde tenemos que empezar y no lo hemos hecho, pedirle a Dios: Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame el entendimiento, dame la sabiduría, Señor, quiero hacerlo. No es algo que tú me estás dando como opción, Señor, es algo que requieres de mí, pero lo he olvidado, no lo he hecho, me he enfocado mucho en mí. Me he enfocado mucho solamente en mi persona, en lo que a mí me pasa, y no veo alrededor, aún dentro de mi propia casa, de mi propia familia. Quizás alguien ocupe ayuda y yo queriendo ayudar a los demás.
cuando hay alguien tan cerca de mí que requiere ayuda, y yo ayudando, queriendo ayudar a los demás. Dame entendimiento, Señor, dame sabiduría, Padre, para aplicar este mandamiento, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús.